Bienvenidos al coloquio. Para mí es un placer presentar a Raimundo Briceño, quien actualmente se encuentra haciendo un postdoctorado en la Universidad de Tel Aviv. Él realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de British Columbia, bajo la dirección de Brian Marcus, en temas de dinámica simbólica, en particular formalismo termodinámico. Y esta semana se encuentra aquí visitándonos, lo cual es un placer para mí y espero para todos nosotros. Y nos va a hablar de entropía, dinámica simbólica en grupos y algoritmos de conteo en gráficas numerables. Desde ahora en adelante, grafos. Bueno, gracias por la introducción, gracias a Ricardo, Adolfo, por la oportunidad y por la bienvenida. Bueno, ese es el título. Hay dos títulos rondando por ahí, en donde dinámica simbólica en grupos fue suprimido. Nos vamos a concentrar en el primer aspecto del título, entropía, y el tercero, algoritmos de conteo en grafos numerables. Si me sale algo en Spanglish, término en inglés que se me olvida, no es esnovismo, es simplemente que no me acuerdo la palabra de qué se refiere. Entonces, voy a partir con una motivación. Primero, nos vamos a concentrar un poco en lo que es dinámica de grupos, en donde hacemos el salto de una acción de Z, que es lo natural, en donde hay un futuro y un pasado, a dinámicas de grupos más generales, G, en donde las órbitas son algo más complejo, en donde el grupo actúa sobre puntos en algún espacio. Cuando nos concentramos en esto, la promediabilidad o amenabilidad, depende de la escuela de la cual cada uno venga, nos da una manera de dar sentido a contar en estructuras infinitas o en grupos infinitos. Eso va a ser un aspecto fundamental y voy a definirlo en la siguiente slide. Pero hay una propiedad de los grupos que nos ayuda a contar. Y pasa que cuando estudiamos sistemas dinámicos en grupos más generales aparecen obstrucciones de computabilidad que no aparecen en Z. Y el grupo nos da espacio a ciertas obstrucciones para computar cosas, para saber cosas sobre la dinámica. Y vamos a ver que cuando queremos estudiar la entropía, una propiedad de los sistemas dinámicos es que algo útil va a ser una relación entre el conteo aproximado, cuando queremos contar o aproximar una cantidad aproximadamente, y el decaimiento de correlación de ciertos sistemas físicos. Y aquí las transiciones de fase son relevantes, voy a explicar brevemente en el futuro de qué trata esto, pero en el fondo cambios drásticos en el comportamiento de ciertos sistemas. Nos indica que a veces hay regímenes donde las aproximaciones son factibles y otros no. Y entonces, cuando diseñé esta charla, traté de, quizás, no sé si el abstract lo reflejaba, pero es un problema bien concreto el que vamos a estudiar y que tiene aspectos de muchas áreas que ojalá, supongo que hay gente acá de distintas áreas, quizás cada uno se pueda relacionar de distinta manera con el problema que vamos a tocar. Entonces, vamos a ver que hay relación entre dinámica, física estadística, teoría de grupos, informática teórica, combinatoria, y quizás que aparezca en el futuro, pero vamos a ver que son ingredientes pequeños de cada una de estas áreas, así que no es para asustarse. Entonces partamos un poco. Entonces, en sistemas dinámicos consideramos siempre un espacio métrico, es común, hay distintas maneras de formalizar el sistema dinámico, pero es común considerar un espacio métrico compacto X y un mapeo continuo de X en X, y estudiar el comportamiento generalmente en el largo plazo del par XT. Y una clase fundamental de sistemas, lo que se estudia en dinámica simbólica son los subshifts, que son un caso particular de espacio métrico compacto, que parece muy particular, pero son bien generales, porque muchas veces podemos representar sistemas dinámicos de esta manera, donde son espacios de secuencias, originalmente indexados por Z, los enteros, en donde A acá es un conjunto infinito que llamamos alfabeto, se llama una secuencia de elementos del alfabeto. Y esa secuencia es un punto en mi sistema dinámico. Y la acción natural es el shift, que es simplemente shiftear la secuencia de derecha a izquierda. Y un subshift es un conjunto particular de secuencias que es cerrado para la topología producto, una topología natural, y es shift invariante. O sea,
déjenme definir primero lo que es el full shift, el espacio de todas las secuencias en A. Y la acción natural, ahora, es, por ejemplo, podemos considerar un subshift en donde, que el clásico ejemplo es el golden mean shift, que son el espacio de secuencia de 0 y 1 en donde no hay dos 1 adyacentes. Esa es la regla. Si shifteamos una secuencia de este estilo, seguimos con una secuencia satisfaciendo las mismas reglas, y además es cerrado en la topología de producto. Si tomamos una secuencia, va a haber una subsecuencia convergente en el espacio. Por ejemplo, acá está el ejemplo que quería mostrar. Esto es un elemento del espacio del golden mean shift. Si se fijan, no hay dos unos adyacentes, y la acción del shift es simplemente mover el origen, ahí indicado con la barra. O sea, mover la secuencia de derecha a izquierda. Y esa es la dinámica, que parece un poco simple, pero no lo es. Y una cantidad fundamental asociada a cualquier sistema de este estilo, de este tipo, el sistema original, es su entropía topológica, que es simplemente un número que asociamos al sistema que de alguna manera mide cuán complejos son las órbitas de este sistema. Y pasa, y por eso a la gente le gusta simplificarse la vida y estudia dinámica simbólica, es que la entropía tiene una formulación muy simple en estos espacios. Y es esta fórmula, que es simplemente tomar el logaritmo de la cantidad de palabras de largo n, que podemos ver en nuestro espacio de shift o subshift, contarlas, tomamos el logaritmo, normalizamos por su largo, n, y tomamos el límite. La secuencia siempre converge, siempre existe, es decreciente, y puede ser cero o positiva, y esa es la entropía. ¿Alguna pregunta? Entonces nos vamos a focalizar en espacios de este estilo, y más aún en este espacio, el golden mean shift. ¿La entropía del full shift sería...? La entropía del full shift es esa. Okay. Si tomamos las palabras de largo n, hay a a la n, cardinalidad a la n. Al tomar el logaritmo, baja el n, estamos dividiendo por n y nos queda el logaritmo de a. Y no hay necesidad de tomar límite, ya tenemos que... esto. Y eso es una cota superior para la entropía de todos los subshifts en el full shift en A, en el fondo. Hay subconjuntos invariantes en el full shift y su entropía siempre va a ser menor. O igual, menor siempre. En el caso del golden mean shift, que fue, de hecho, uno de los primeros ejemplos que yo vi cuando estaba en pregrado y que siempre lo encontré, no sé, entretenido, fascinante, y como de ahí me quedé estancado en el golden mean shift y lo empecé, me fascinó, lo estudié. Su nombre viene del hecho de que su entropía es justamente el logaritmo de la razón dorada en español. Y quizá un ejercicio simple, o podemos verlo quizá, de por qué es la razón dorada. Y voy a dar una pista solamente. Cuando vemos las palabras de largo n, lo voy a abreviar xn, se pueden dar cuenta de que esto es igual a esto. ¿Por qué? Esa es la tarea. Pero teniendo eso, uno puede probar que justamente la entropía es eso, que es estrictamente menor que el logaritmo de 2. Y eso tiene una expresión bien bonita. Se pueden dar cuenta de un número preciso, algebraico, y al tomar el logaritmo, eso es la entropía. Entonces, una pregunta que interesó, este sistema es antiguo, se estudió en los 80, 70, 80. ¿Qué pasa con sistemas más cuando tenemos otro grupo? Acá estábamos en una dinámica de Z. ¿Qué pasa cuando generalizamos este otro grupo? Entonces, aquí la dinámica, por ejemplo, si nuestro grupo es Z2, la dinámica consiste en arreglos dos dimensionales de símbolos, y la dinámica no es unidireccional, sino que es mover este arreglo de infinito de símbolos. Y esa es nuestra dinámica del grupo. Y también podemos asociar una entropía. En este caso, la entropía topológica es simplemente tomar cubos, palabras generalizadas de tamaño n, de lado n, o de volumen n cuadrado, ver cómo crece esto y contar las palabras ahí. Y este sistema, y la entropía de este sistema tiene un nombre particular, se llama Hard-Square Entropy Constant, y es un número preciso, menor que el logaritmo del golden mean, y también le interesa a los físicos, de ahí viene su nombre en general. Porque este sistema además se puede identificar con un sistema físico, en donde nuestros unos son partículas que no pueden ser adyacentes. Entonces, contar acá configuraciones de 0 y 1 en donde no hay unos adyacentes es más complejo. De hecho, no creo que
los desafíos, o sea, feliz. Si pueden encontrar una recursión de ese estilo, sería genial porque nadie conoce qué es este número exactamente y cuál es su naturaleza. Algebraico, etc. Pero, cuando saltamos a este salto de grupos a grupos más generales, especialmente a Z2, Z3, Z4, computabilidad aparece como una herramienta razonable y útil para clasificar sistemas. Entonces, si queremos ver la naturaleza de este número, ya no nos interesa, sí nos interesa, pero podemos decir algo en términos de su propiedad de computabilidad. Y un resultado de Gavarni-Katz y Pavlov, con diferentes técnicas, demostraron que este número es computable en tiempo polinomial. Eso quiere decir, si quiero generar log n dígitos de este número, puedo hacerlo en un tiempo que es polinomial en n. Eso significa. Y ambos papers son simplemente 20, 30 páginas simplemente para demostrar eso en ese sistema particular, o sea, en Z. Lo que se tiene que quedar de este slide es que el problema es complejo. En otros grupos, computabilidad es una herramienta razonable para clasificar sistemas y computar o demostrar que nuestro número es computable en cierto tiempo o tiene propiedades buenas de computabilidad no es simple. Y vamos a ver que hay otras herramientas que para probar eso, otras herramientas son útiles. Y ahí entra la física estadística, el decaimiento de correlaciones, etc. ¿Ok? Bueno, Z2 teníamos el resultado. Entonces, en el marco general, lo que vamos a considerar es lo siguiente. Vamos a considerar un grupo numerable con unidad E y a un conjunto finito, el alfabeto. Y consideramos el espacio de coloramiento del grupo, en el fondo. El full shift, pero ahora en un grupo general. Discreto, numerable, y lo coloreamos con elementos de A. Y acá la misma topología, producto, y tenemos una acción por traslaciones de esta manera. Un elemento del grupo actúa sobre una configuración, trasladándola de esta manera, por precomposición. Entonces en Z2 lo que hacíamos es acá multiplicar por un vector, y eso trasladaba a nuestra configuración. Y en un grupo general se generaliza de esta manera. Entonces decimos que actuamos por analogía acá. Decimos que un espacio, un subfull shift de un G subshift, si es cerrado y G invariante. Si aplicamos un elemento, seguimos en el mismo conjunto. Y para todo elemento pasa eso. Eso quiere decir esto. Y además vamos a suponer que G es promediable. Esto quiere decir que existe una secuencia de Follner para el grupo. ¿Y qué significa esto? Que nuestro grupo tiene la característica de que podemos encontrar una secuencia de conjuntos Fn, generalmente crecientes, de tal manera que se cumple que este límite es cero. Que al multiplicar, al trasladar un poco nuestra secuencia de Follner y tomar la diferencia simétrica, si dividimos por el volumen, eso se va a cero cuando L tiende a infinito. En la práctica, la manera intuitiva de ver esto es que cuando esta secuencia Fn, piénsalo en las cajas o en los intervalos, y el borde de estas cajas o de ese intervalo es despreciable con respecto al volumen de nuestra secuencia, de los elementos de la secuencia. Entonces, si trasladamos un poco una caja y después la hacemos crecer, la diferencia simétrica va a ser como el borde de la caja, de orden lineal, cuando estamos en Z2, y el volumen es cuadrático, entonces eso se va a cero. Que no es el caso para todo grupo. El grupo libre, por ejemplo, un árbol. Y en este contexto, la entropía topológica está dado, de nuevo, por analogía, como el límite del logaritmo de las palabras que podemos ver en esta secuencia de Follner. Cuando nos restringimos, vemos las proyecciones de los elementos en X a la secuencia de Follner, los contamos, tomamos el logaritmo y normalizamos por el volumen, eso también va a converger a un número, y eso es lo que llamamos la entropía. Intervalos, cajas y cosas más exóticas. No depende. Y esto no depende de la secuencia de Follner que uno se toma. O sea, es un buen número, se comporta bien. Y este es el contexto general que vamos a hacer. Y si GSD, por ejemplo, las cajas, es un ejemplo de secuencia de Follner que uno puede considerar. Entonces estamos interesados en básicamente dos preguntas. Una es si existe alguna reinterpretación útil de la entropía. ¿Por qué queremos una reinterpretación de esta? Porque queremos computarla. Y la pregunta es, ¿podemos computarla?
Y nuestra habilidad para computar la entropía significa algo en términos del sistema. Y, bueno, obviamente la respuesta a esta pregunta va a ser sí, en cierto sentido. En cierto sentido. Entonces, nuevamente, claramente, el full shift tiene entropía. Ya. Vemos la secuencia de Follner, todos los coloramientos de esta, f a la n, a a la potencia de f a la n, y nos da log de a. Y en general, lo que dije en un comienzo, existen obstrucciones computacionales para aproximar la entropía, y esto ya lo vemos en dinámicas, en sistemas, en subshifts, incluso nos restringimos a ZD, con D mayor o igual a 2. Y hay una clasificación de las entropías que pueden aparecer debido a Mike Hochman y Tom Mayerovich, en donde dice que las entropías pueden ser complicadísimas. Son números que no son computables en algunos casos. Más específicamente son computables por la derecha, y eso significa, no necesariamente son computables. O sea, los puedo aproximar por arriba, pero mis aproximaciones pueden ser, voy a inventar una palabra, incomputacionalmente lentas. O sea, pueden ser más lentas que cualquier computador. Y al saber que en general, el problema general es complicado, algo que nos puede interesar es, bueno, algún subshift o alguna familia de subshift particular es interesante. Y aquí vamos a volver al Golden Mean Shift y mi trauma o por qué me interesa tanto este sistema. Entonces, para eso vamos a pensar en términos más de combinatorios, que son los conjuntos independientes de un grafo. Y un conjunto independiente es un coloramiento de los vértices de un grafo arbitrario, de tal manera, un coloramiento de 0 y 1, de tal manera que nunca hay unos adyacentes. La misma idea que teníamos en el Golden Mean Shift. Por ejemplo, acá dibujé un cuadrado, un ciclo, 4 ciclos, y hay un independent set aquí. 2 vértices, que puedo colorear 1 y coloreo el resto 0. Y eso es un independent set porque no hay 2 unos adyacentes. Ahora algo que les puedo preguntar es ¿cuántos independent set hay en ese cuadrado? Y ese silencio es bueno, porque justamente este problema es complicado. Es un problema Sharp-P completo. Contar independencia en un grafo que a uno le dan no es simple. Hay 7. Las 2 diagonales, cada vértice por separado, los singleton, y el vacío que siempre tenemos que considerar, que es solo el coloramiento de los ceros. Y entonces es un conjunto independiente, es un coloramiento de los vértices. Y contar independencias es contar coloramientos válidos. Y vamos a denotar ese conjunto por X gamma, donde gamma denota el grafo y X este conjunto de conjuntos independientes de gamma. Entonces lo que intentaba decir antes es que podemos ahora identificar el golden mean, y ahora le agregué el Z subshift, el ejemplo inicial que nos daba la entropía como el logaritmo de la razón dorada, con el conjunto independientes de un camino B infinito gamma. Un grafo es solo un camino B infinito de izquierda a derecha, y contamos conjuntos independientes de este camino, y eso es justamente, contar eso va a ser justamente lo que corresponde a la entropía de ese sistema, de ese subshift. Entonces, para generalizar esto, vamos a considerar lo que es un grupo finitamente generado. Eso significa que podemos encontrar un conjunto generador S, que lo vamos a asumir finito y simétrico, versos van a estar dentro del conjunto, y vamos a definir ese grafo de Cayley de esta manera. Es un grafo que siempre podemos asociar a un grupo de este estilo, finitamente generado, en donde los vértices de este grafo son los elementos del grupo y 2 elementos son adyacentes o están unidos por una arista, si podemos llegar de uno al otro multiplicando por algún elemento del conjunto generador S por la izquierda, en este caso. Podría ser por la derecha, pero es solamente una convención. Entonces, vamos a abreviar los coloramientos, los independences de este grafo de Cayley, para no anotar todo esto, solamente XGS, es la única información que necesitamos del grupo y sus generadores. Eso nos genera un grafo, y podemos colorear este grafo de manera independiente, y se puede comprobar que eso corresponde a un G subshift, los coloramientos de un grafo de Cayley. Recordemos que esto era un grupo, pero además vamos a tomar un grafo de referencia sobre el grupo y coloramientos de este grupo.
Y aquí tenemos los ejemplos que ya revisamos. El golden mean shift corresponde simplemente al grafo, los X, los conjuntos independientes de Z, en donde mis generadores son más 1 y su inverso, menos 1. Y Z2 fue ambiguo, nunca definí cómo era el golden mean shift en Z2, pero yo creo que todos, o al menos yo, me estaba imaginando el caso en donde tenemos los generadores canónicos, más 1, o sea, más 1 menos 1, 0, y más 1 menos 0, 0. Pero perfectamente podríamos generarlo redundantemente, agregar generadores que no necesitamos, y eso nos da un grafo distinto, y también podemos trabajar con ese grafo. Entonces, ya revisamos el trabajo de Gamanik, Katz y Ronnie Pavlov, en donde probaban que la entropía para el golden mean shift o la Hartsburg entropy constant en Z2 con generadores canónicos era computable en tiempo polinomial. Algo que nos podemos preguntar es, ¿qué pasa con algo de este estilo? Un grupo representado de esa manera. Y voy a explicar un poco a qué me refiero con esta representación. Aquí tenemos 3 generadores. Yo estaba asumiendo que ese era simétrico. Pero en mis relaciones que determinan mi grupo, estoy agregando acá b cuadrado y estoy imponiendo que b cuadrado sea la identidad. O sea, b es su propio inverso. Entonces hay 3 generadores, en donde aquí imponemos que a conmute con b a b, y lo que dije, b cuadrado es la identidad. Ese es un grupo, me entregan ese grupo y yo quisiera saber, bueno, si está generado de esta manera, significa que ya tengo mis generadores y sé cómo se relaciona y puedo construir el grafo de Cayley, a priori. Sin considerar problemas computacionales que pueden aparecer en este proceso. Veo esos conjuntos independientes y me gustaría saber su entropía. ¿Cómo crece asintóticamente el número de conjuntos independientes cuando veo una secuencia de Follner en este grafo? Y un concepto fundamental, primero era la promediabilidad y un segundo es la ordenabilidad. ¿Y qué significa que un grupo sea ordenable? Significa que existe algún orden total de sus elementos que se comporta bien con la operación del grupo. Esto quiere decir que si yo tengo 2 elementos que uno es menor que el otro con respecto a este orden, al multiplicar por la derecha en este caso, el orden se preserva. Entonces, para todo elemento G con el que multipliquemos la desigualdad. Y definimos el pasado algebraico de un grupo como todos los elementos menores que su identidad. Entonces, para acostumbrarnos un poco a esta idea de ordenabilidad, Z, por ejemplo, es ordenable con su orden usual. Si yo tengo que 0 es menor que 1, y si sumo 2 a los dos lados, me queda 2 menor que 3, etc. Es compatible con la operación. Simplemente trasladé la desigualdad. Lo mismo pasa con ZD, pero con un orden un poquito más complejo, que es el orden lexicográfico, y es un ejemplo de orden, una manera de ordenar el grupo. Pueden haber múltiples. Y el orden lexicográfico es como ordenamos las palabras del diccionario. Decimos que un vector U1, V1 es menor que otro, U2, V2. Sí, es el caso de que la primera coordenada, una sea menor que la otra, o son iguales y la segunda coordenada, una es menor que la otra. Y cuando consideramos este orden, primero, se comporta bien con traslaciones, y segundo, el pasado algebraico se va a ver un poco de este estilo. Nos da una zona geométrica del grupo y también piensa que nos está dando una zona geométrica del grafo. Vamos a decir que un grupo es virtualmente ordenable si existe algún subgrupo ordenable de índice finito. Esto quiere decir que existe algún subgrupo H ordenable, tal que G puede ser particionado en finitas clases laterales de H, como slice de G, en el fondo, en donde H va a ser un grupo ordenable. Y esta va a ser la propiedad que realmente vamos a necesitar. Y entonces tenemos un teorema. Si tenemos un subgrupo ordenable H, G, de índice finito, G es promediable, eso lo vamos a suponer durante toda la charla y lo dijimos, y G es generado con 4 o menos elementos, entonces la entropía es computable en tiempo polinomial, bajo una suposición técnica en donde queremos poder distinguir lo que es el pasado de H. Pero si hay preguntas sobre eso podemos verlo después, pero sobre lo que estoy diciendo acá. Pero lo importante de este teorema es la parte de que
podemos computar la entropía en tiempo polinomial en grupos arbitrarios que sean promediables y virtualmente ordenables, pero tenemos esta restricción de que el número de generadores, sospechosa restricción de que el número de generadores tiene que ser 4 o menos. Y vamos. Dada una de generadores, lo puedo determinar en tiempo polinomial si está en el pasado con respecto al largo de la palabra. Un polinomio en el largo de la palabra. Sí. Pero eso es un poco más técnico, pero sí. Entonces, volvamos al ejemplo con el que partimos. Construyamos primero el grafo de Cayley. Tenemos este grupo acá. S es A a la menos 1, B. No agrego B a la menos 1 porque ya sé que B es su inverso. Sería redundante. La cardinalidad es 3. Y esto debería funcionar, quizás, no sabemos. Entonces, partimos con la identidad, los 3 generadores, y vamos construyendo el grafo en donde acá son las palabras que obtenemos al multiplicar por la izquierda, con los generadores. Y va creciendo, y terminamos con algo que es así. Son las líneas negras horizontales, líneas rojas verticales, y unidas con estos links acá que salen hacia afuera. Este es el grupo. Es un grupo, quizás alguien lo reconoce, pero no es tan... Es un grupo secreto por el momento. Es un grupo pseudo famoso. No. Aquí quizás se ve mejor. Ahí está el grupo ya más grande. Pero yo partí diciendo, y parte de el segundo elemento del título de esta charla era dinámica simbólica en grupos, que lo tarjé, pero sigue estando un poco presente. Y es que en los coloramientos, en los conjuntos independientes, que es un G subshift, hay una dinámica. Y la podemos ver o entender cuando entendemos los generadores de nuestro grupo. Si podemos entender qué pasa con los generadores, podemos entender lo que pasa con cualquier elemento cuando actúa sobre un punto, un coloramiento. Y acá cuando A actúa, significa mover el coloramiento a la derecha. Se puede comprobar. Y cuando, así, se mueve todo el coloramiento a la derecha. Y cuando A a la menos 1 actúa, se mueve a la izquierda, obviamente. Y la acción de B es un poco más compleja, y significa trazar una diagonal, reflejar, y después reflejar sobre los links. ¿Repito? No es tan importante la dinámica, pero simplemente quería mostrar que hay una dinámica acá que la acción de B significa reflejar y permutar. Lo importante, y es porque justamente un G subshift, es que cuando hacemos todas estas operaciones, si partimos de un independent set, va a terminar en un independent set. No hay 2 1 adyacentes, al transformarlo, no hay 2 1 adyacentes. Y como para los generadores se cumple que eso se preserva, quizás es más difícil de ver acá, pero quizás antes. Para cualquier elemento del grupo, esto debería ocurrir, porque todo elemento del grupo se puede escribir como combinación de los generadores. Una mala noticia, no tan mala, es que G no es ordenable. Una manera de ver esto es que hay un elemento de torsión, B. B cuadrado me da la identidad, y un elemento de torsión es un elemento que al multiplicarse por sí mismo me da la identidad en infinitos pasos. Y eso es una obstrucción a la ordenabilidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo que, sin pérdida de generalidad, que E es menor que B, por la propiedad de ordenabilidad, si yo multiplico por B por la derecha, termino con B es menor a B cuadrado, igual a la identidad, contradicción. Era un orden total. Entonces este grupo no es ordenable. No es ordenable. Sin embargo, es virtualmente ordenable, porque contiene 2 copias de Z2. Miren, los vértices que salen hacia la pantalla es una copia, y se puede verificar que está generado por, aquí, esto es B a 0, B a 1, o sea, A, y B a B, quizás no se ve. Eso me genera Z2, que ya vimos que era ordenable y promediable, abeliano. Cualquier grupo abeliano es promediable y ordenable. Y tenemos la otra copia, que es la clase lateral. Entonces tenemos 2 copias y con eso ya tenemos el grupo. Y podemos escribir G como KH, donde K es la identidad, y B, que traslada esta copia hacia atrás. Y podemos decir entonces que el índice de H en G es 2. Y cualquier grupo virtualmente promediable es promediable. O sea, tenemos las dos
Por virtualmente me refiero a que hay un subgrupo con la propiedad que de índice finito. Entonces tenemos que este grupo, en teoría, clasifica. ¿Por qué? Porque es promediable, virtualmente ordenable, y además tiene 3 generadores que es menor que 4. Entonces, y lo que decía antes, Z2 es ordenable. Z2 es ordenable y el pasado algebraico se veía más o menos así, en la copia. Recuerden que era una zona geométrica del grafo y además tiene su respectiva traslación hacia la otra copia. Y vamos a decir que el pasado de mi grafo o del grupo, que vamos a llamar G-, es esta zona geométrica, la unión de los pasados. Con esto no estamos diciendo que G sea ordenable, simplemente una zona geométrica que no se va a comportar bien con la multiplicación. Entonces tenemos el siguiente lema, y aquí es donde vamos. Es fácil porque en Z2 es fácil. Se puede ordenar y sí, se puede. Sí, de hecho la hipótesis es solamente para H-. Y es cosa de te da una palabra y es cosa de tirar los generadores 1, 0 hacia un lado, 0, 1 hacia otro, y ver las coordenadas y compararlas como por la definición del algoritmo, del orden lexicográfico. Es el algoritmo. Sí, en línea. Basta con ordenar la representación y comparar las dos potencias que te quedan. Entonces, un lema, ¿y por qué la parte del 4? ¿Por qué 4? Lo vamos a ver en más profundidad más adelante, pero por el momento va a ser un poco misterioso. ¿Por qué 4? Bueno, este lema es porque necesitamos este lema, que se sigue del trabajo de Lord White, que vamos a revisar más adelante, pero básicamente no tiene autor, o sea, es una consecuencia directa. Y es que si nuestro grupo es generado por generadores S y hay ciertas relaciones R, y hay 4 menos generadores, entonces la acción, mi sistema dinámico, tiene una única medida de máxima entropía, que vamos a ver a mí, mu. Y no voy a definir lo que es una medida de máxima entropía, pero lo que tienen que pensar es que es una medida especial para los sistemas, soportada sobre el G sub shift, que tiene una propiedad especial, que maximiza cierto funcional, que es la entropía de medida. Y esta medida, hay un funcional que se maximiza, y este funcional tiene un único máximo, y esta es la medida mu. Y si a alguien quizás le suena, es también una medida de Gibbs. Coinciden los conceptos. Más aún, y si esto quizás todavía no le da como una clave de lo que está pasando, mu satisface una propiedad que se llama Strong Spatial Mixing. Y quizás compliqué más las cosas, pero vamos a ver la definición y van a ver que es muy natural. Sí, del grafo de Cayley, de este grupo especial. Sí. Y Strong Spatial Mixing es una forma muy especial de decaimiento de correlación. Es una definición larga, pero con el dibujo yo creo que lo van a entender. Significa que tenemos una medida que satisface lo siguiente. Imagínense, piensen en Z2, eso es lo más natural. Y tomamos una zona finita de Z2, que es lo que llamamos F acá, está en gris. Mi medida, como está soportada sobre los conjuntos independientes, también tiene una medida marginal sobre este conjunto gris. Y supongamos que además condicionamos a un cierto borde acá. Coloramiento en el borde. Medida va a tener una distribución dentro de F. En los coloramientos de F que son compatibles con mi borde. Y en cierto sentido, una medida de máxima entropía va a satisfacer que se maximiza la entropía dentro de de todos los volúmenes. Finitos. Nos damos un volumen, lo coloreamos en los bordes y vemos lo que pasa adentro con la distribución inducida. Y lo que pasa es que cuando tenemos esta hipótesis, satisface Strong Spatial Mixing, significa que si variamos nuestro coloramiento, fíjense ahí, lo cambiamos, eso me va a inducir distintas distribuciones marginales acá adentro. Y especialmente si nos fijamos en un vértice en particular. ¿Cuál es la probabilidad de que ese vértice sea cero o negro? Si variamos el borde, esa probabilidad va a variar con respecto a mu, esta medida especial.
Pero va a variar de una manera también especial. Y eso es Strong Spatial Mixing. Significa que la probabilidad marginal de ver cierto elemento acá va a decaer con respecto a la distancia del vértice a la perturbación. Perturbo, ahí, mido la distancia de este vértice a la perturbación, y si esa distancia es muy lejana, la probabilidad de ver 0 en este vértice particular debería ser similar. Además, decae exponencialmente con la distancia. Entonces, la fórmula, no hay manera de describirlo más simple, pero ojalá se queden con los dibujos. Como un volumen lo coloreo, veo la distribución y veo la probabilidad de ver más simple. En este caso pasa que coloreen un borde, tomen de una porción finita y vean todos los independent sets que pueden realizarse compatibles con el borde y vean la distribución uniforme. Pasa que la medida de máxima entropía va a ser uniforme. Si yo lo perturbo un poco ese borde, si la perturbación es lejana, la distribución no debería cambiar mucho en mi vértice particular. Esta quizás es más compleja, pero, o sea, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Repetir? Bueno, eso es una propiedad especial de estas medidas también, que se llama un campo de Markov, Markov-Brandon Field, que si yo condiciono al borde, se vuelve independiente de lo que está pasando por aquí. Recordemos que nuestra medida sobre coloramiento es sobre todo el grupo, el grafo. Pero yo al restringir, al condicionar sobre una frontera, se vuelve independiente del complemento. Entonces solo me interesa la frontera y sus perturbaciones. Entonces el teorema, uno de los teoremas es si G es promediable y virtualmente ordenable, y la acción tiene una única medida de máxima entropía que satisface esta propiedad especial, podemos reinterpretar o reescribir la entropía con esta fórmula. ¿Y qué significa esta fórmula? Que se puede ver complicada, pero no lo es. De hecho, esa es la gracia, es simple. Y lo vamos a ver vamos a seguir con nuestro ejemplo. Es simplemente dividir por menos 1 sobre el índice del grupo ordenable en G. Eso es un número, menos un medio en el caso de nuestro ejemplo. ¿Logaritmo de qué? De la probabilidad de que, si podemos escribir nuestro grupo como G igual K por H, donde K son los representantes de cada clase lateral, es un conjunto finito porque tenemos índice finito, entonces este término de acá es simplemente la probabilidad de que ese conjunto K sea 0, dado que todo el pasado es 0. Y es simplemente, la entropía se convirtió ahora en un problema de computar una probabilidad marginal, porque el índice, podemos suponer que lo conocemos, tenemos un logaritmo por ahí, pero lo que importa acá es esta probabilidad. Por ahora no se entiende, ojalá con el ejemplo que viene a continuación se entienda qué significa las zonas geométricas que estamos determinando acá. Acá está. Entonces volvemos al ejemplo. Habíamos definido esto como el pasado, G-. Y tenemos además nuestro conjunto K, el conjunto de representantes de cada clase lateral. Y G es K por H. G es K por H y G- es K por H-. Entonces lo que nos interesa es la probabilidad de que, bajo mu, la probabilidad de que estos dos amigos sean 0, dado que todo este pasado sea 0. Y acá lo estoy representando en negro. Y esta medida tiene una propiedad especial, y esto es solamente porque estamos trabajando con conjuntos independientes, que condicionar a que algo sea 0 es equivalente a removerlo. En términos prácticos significa remover esos vértices de nuestro grafo. Y nos quedamos con un grafo que es el futuro y el presente. Podemos definir análogamente una medida sobre este nuevo grafo que va a respetar esta idea de que cuando vemos un conjunto finito y vemos su borde, es uniforme sobre las posibles completaciones de este volumen finito. Entonces, aquí condicionar lo que decía, a 0, que el pasado sea 0, es equivalente a remover los vértices. Y para computar la probabilidad de que estos dos vértices sean 0, es equivalente a computar la probabilidad de que este vértice sea 0 y la probabilidad de que el siguiente sea 0, dado que el anterior era 0. Eso es probabilidad 1, ¿cierto?
pero con la idea además de que condicionar a cero significa remover, así que terminamos con un grafo un vértice más pequeño. ¿Cuál es la moraleja? Es que al final de todo esto, el problema de computar la entropía se ha reducido a simplemente computar la probabilidad de que un vértice en cierto grafo infinito sea cero bajo una cierta distribución particular, la que respeta de que en volúmenes finitos, bajo ciertos bordes, es uniforme. Sobre los independent sets. Quizá aquí alguna pregunta. Entonces, esto es un poco la parte de la pregunta 1. ¿Cómo podemos reinterpretar la entropía topológica? Aquí la reinterpretamos como simplemente, en este sistema particular, como simplemente la probabilidad marginal de que cierto vértice sea cero en un grafo particular que construimos. Ahora, la pregunta es cómo computamos esto, y podemos computarlo fácilmente, rápidamente. Queríamos un algoritmo, ¿cierto? Estamos de alguna manera intentando clasificar la entropía de acuerdo a sus propiedades computacionales. Entonces, aquí entra una idea radicalmente, quizá un poco descontextualizada de lo que acabamos de ver, así que si lo anterior no estaba muy claro, esta idea por sí misma ya es interesante, y que es una propiedad muy especial de los independent sets y las distribuciones sobre ellos. Supongamos que tenemos un grafo finito ahora, como este, que tiene ciclos, y nos fijamos en cierto vértice particular ahí en la punta, A. Y ahora vemos todos los independent sets en este grafo, y de ahí construimos una medida de probabilidad. ¿Cuál? La que un independent set tiene probabilidad 1 sobre la cantidad total de independent sets. ¿Sí? O sea, vemos todo la uniforme, básicamente. Supongamos ahora que nos fijamos en la probabilidad marginal de que ese vértice sea cero. Cuando vemos todos los independent sets. ¿Qué es esto? Simplemente significa contar todos los independent sets en donde este vértice es cero y dividirlo por todos los independent sets. Es simplemente una fracción, una proporción. Y debido a las propiedades de este sistema es equivalente a remover este vértice. Contar los independent sets de este grafo, subgrafo, con el vértice removido, dividido por la cantidad de independent sets de este grafo. Y uno de los resultados de Dror-White en este paper, que se llama Counting Independent Sets Up to the Treat Threshold, que fue un paper importante porque muchas preguntas sobre... se abrió un nuevo campo en general, que era, primero, algoritmos deterministas para entender independent sets y esta conexión que está representada en este diagrama. ¿Y qué es esta conexión? Cuando partimos de un grafo finito de este estilo, mi claim es que la probabilidad marginal de ver cero bajo la distribución que les comenté en A es equivalente a la probabilidad de que la raíz de este árbol sea cero, bajo la distribución análoga. Todos los independent sets de este árbol, en donde la raíz es cero, dividido por la cantidad total de independent sets. ¿Y qué es este árbol? Este árbol, quizá alguien ya lo reconoció un poco, es lo que se llama un árbol de self-avoiding walks, o en español, no lo quise poner en español, de caminatas autoevitantes, esa es la traducción. Partimos de A y vemos caminatas que no se cierran sobre sí mismas. Y paramos justo cuando ya se cerró. O sea, partimos de A, vamos a C, B, D, E. Y ese es el camino representado acá. A, C, A, C, B, C, B, D, E. Y paramos cuando cerramos el ciclo. Si esto sucede, vamos a marcar el último vértice en rojo. Es solamente una regla para construir este grafo. Pero si nos fijamos, para todo ciclo de este estilo hay un camino análogo que simplemente al revertir el ciclo. Siempre podemos hacer eso, dado cualquier ciclo. Y está representado bajo este otro camino. Pero aquí, en adición a marcar el último vértice en rojo, vamos a marcar el último arco en rojo también. ¿Por qué lo estoy marcando en rojo? Porque el árbol que nos va a interesar es lo que va a ser el remover. Los vértices en rojo y los vértices tocados por un arco rojo. Esa es la regla de construcción. Funciona. Y quedamos con este árbol. Entonces, volvemos a la propiedad. La probabilidad marginal de ver un cero en este grafo con ciclos es equivalente a la probabilidad de ver un cero en la raíz de este árbol. Una quizás mala noticia es que ese árbol, quizás no se distingue tanto en el dibujo, es que puede ser exponencialmente
grande con respecto al grafo original, en términos del tamaño del número de sus vértices. Pero aquí es donde la idea de física estadística va a jugar un rol. Y por el momento la tenemos ahí. La idea va a ser la siguiente. Usando que hay una probabilidad de decaimiento de correlación, si hay decaimiento de correlación significa que si yo modifico lo que está muy lejos no me afecta mucho a lo que está pasando, por ejemplo, en la raíz de un árbol. Y la idea va a ser ahora volver a nuestro caso infinito y usar la propiedad de decaimiento de correlación para relacionar la probabilidad de este vértice en el presente de nuestro grafo, presente con respecto a este pasado orden del grupo, la probabilidad de que sea cero dado el futuro, dado que el pasado era todo cero del grafo, entonces nos queda el futuro del grafo, es equivalente a ver los árboles de self-avoiding walks en nuestro grafo infinito. Dibujo. Queríamos ver la probabilidad condicional, la probabilidad condicional a que de este sea cero dado que el pasado era cero. Removimos los vértices del pasado porque condicionar a cero era equivalente. Ahora queremos computar esta probabilidad marginal. Pero por lo que vimos anteriormente, combinado con este decaimiento de correlación, podemos justificar de que es equivalente a computar que la probabilidad de que sea cero en este árbol de self-avoiding walks del grafo. Entonces es un poco así. Esto que taché acá son las caminatas que se fueron al pasado. Esa no nos interesa. Y necesitamos la habilidad de distinguirla. Vemos una palabra, está en el pasado, en el futuro, en el presente. Necesitamos saber. De ahí la parte técnica de que H menos esté en P. Y dibujamos este grafo. Entonces, ¿cómo se va a ver una caminata? Son palabras, ahora las caminatas, en el grafo. Y los ciclos son sufijos que son iguales a la identidad. En particular, para la gente que ha estudiado grupos finitamente generados, significa entender el problema de la palabra en el grupo. Necesitamos, para reconocer ciclos, para saber si nuestra caminata se cerró sobre sí misma, tenemos que saber si hay algún sufijo que sea la identidad. Y análogamente, el ciclo inverso es el inverso del sufijo que era la identidad. Lo podemos ver. O sea, este sufijo era la identidad, el inverso es el ciclo inverso. Y eso nos permite construir un grafo, un árbol infinito, hacia abajo. Y tenemos en total el número de índices de árboles, porque por cada vértice en K, en el número de representantes, podemos hacer este ejercicio. Y esto además nos da un algoritmo. Y el algoritmo es bien simple. Significa truncar el árbol. Como sabemos que si algo lejos se modifica, no nos afecta tanto a lo que pasa en la raíz, truncar el árbol, equivalente a condicionar a que todo a partir de un momento sea cero, es válido, lo truncamos y construimos solamente hasta una profundidad logarítmica. Entonces, si queremos una 1n aproximación de la entropía, significa simplemente considerar este grafo, la bola de tamaño n en mi grafo restringida al futuro, construir el árbol y truncarlo a profundidad log n. Eso me da una 1n aproximación y esto puede ser construido en tiempo polinomial. De ahí la suposición de que sea logarítmico, porque el árbol crece exponencialmente. Entonces, exponencial, logaritmo, se compensan y nos da un tiempo de construcción de tamaño polinomial, tiempo polinomial. Eso nos da una 1n aproximación. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es, si ahora ven este grafo, tiene un ciclo, pueden construir un árbol chiquitito, cuentan los independences, y esa va a ser una aproximación buena de la entropía de lo que partimos al comienzo. O sea, algo que se pueden preguntar es, ¿qué pasa con el 4? ¿Por qué el 4? ¿Por qué esta restricción de que... Bueno, el caso, la respuesta es, podemos trabajar cuando hay más de 4 generadores, pero tenemos que cambiar un poco la pregunta, el problema. Esta es una forma quizá un poco asuste, pero supongamos que tenemos un grafo gamma de Cayley y X es el conjunto de independences, que era un G subshift, etc. Y nos tomamos una función continua de los coloramientos a R. La presión de F se define como esta fórmula variacional, que si alguien la ha visto,
bien de referencia, si no, no importa porque vamos a ver una simplificación de esta fórmula para este caso particular. Bueno, pero en general el supremo sobre todas las medidas invariantes de la entropía de medida más la integral de la función f que nos dimos. Entonces, un estado de equilibrio es una función, es una medida que alcanza el supremo de este funcional. Y esto es a lo que quería llegar. Si f solo depende de la primera coordenada de nuestro coloramiento, de la coordenada en la identidad, básicamente estamos trabajando con independences, lo que nos prescribe el valor de 0 y de 1 en la coordenada. Son simplemente dos números, f1 y f0, y definimos lambda como la exponencial de la diferencia. Entonces la presión, y esta es la fórmula que me interesa más que se entienda, es el límite de ¿qué? De 1 sobre fn, nuestra secuencia de Follner, de esta formulita acá. ¿Y qué represento acá? Son, una manera de entenderlo son independences de nuestra secuencia de nuestro conjunto de Follner con peso. Entonces, en lugar de contarlo uniformemente, anteriormente cuando definimos la entropía, esto era el número de palabras en el Follner set, pero ahora las vamos a sopesar. Me dan una palabra, cuento la cantidad de unos que aparecen en esa palabra y le asocio un peso. Lambda. Lambda a la potencia del número de unos. Cada palabra va a tener un peso. Todas las palabras con n unos tienen peso lambda a la n, etc. En particular, la palabra que es solo ceros, la palabra generalizada, ¿no? La configuración que es solo ceros, el lambda a la 0 es 1. Cuando me da un polinomio acá, en lambda, que es este parámetro, un parámetro que yo lo puedo mover. ¿Cuánto peso le doy a los ceros y a los unos? Y cuando el peso de los ceros y unos es lo mismo, me da exponencial de 0, que es 1, lambda es 1, y recobramos el caso anterior, que era el uniforme. Y aquí es donde entran las transiciones de fase. Yo puedo mover mi parámetro y me defino un nuevo problema. ¿Cuánto estoy pensando? Y cuando tengo 4 o menos generadores, ese parámetro, las cosas van a funcionar si ese parámetro es 1. Si tengo más, puede que fallen. Veámoslo un poco. ¿Por qué? A cada grafo de Cayley podemos asociarle lo que se llama la constante de conectividad, que es la tasa de crecimiento exponencial del número de self-avoiding walks en gamma. Si yo tengo mi grafo, yo puedo ver todos los self-avoiding walks que parten de un vértice en particular. Las cuento. N, claro. Entonces, lambda n, self-avoiding walks, largo, n. Y en cualquier grafo de Cayley, bueno, es independiente de qué vértice parta por sus asimetrías. Y gamma, lo que llamo ahí gamma GS, es simplemente el límite de gamma de eso. Eso existe, es un número, y me dice en el fondo cuán conexo es mi grafo, cuán conectado está. A cada grafo yo le puedo asociar este número. Y si lambda, esta proporción es menor que esto, en donde está una función especial, de esa forma, se satisface este lema que dije antes. En el fondo tengo un único estado de equilibrio, mu, que es la generalización de medida de máxima entropía, y satisface esta propiedad de decaimiento de correlación. Y básicamente con lo que me interesa más que se queden es que cuando yo juego con este parámetro y peso más los 0, menos los 1, etc., lo mismo que acabo de escribir en 40 minutos, 50, se puede hacer. Pero estamos computando algo distinto, que es la presión o la energía libre de Gibbs, dependiendo de con quién hablen. Y entonces se nos define un régimen en donde podemos hacer este trabajo. Pero si estamos por sobre las cosas se vuelven un poco sospechosas. No sabemos. Bien. Bueno, sabemos en algunos casos, pero se puede ver más adelante. Y lo que le acabo de decir, de modo análogo, la presión, la energía libre, se puede expresar de la misma manera, viendo distribuciones en árboles infinitos que se llaman el futuro de mi grupo, o del grafo de Cayley. Y lo que comenté, si f es 0, significa que es igualmente 0, o estos dos elementos son iguales, me queda que lambda es igual a 1, y esto se satisface
sí, solo sí, 1 es menor que lambda de la constante de conectividad. Pero en particular, si S es menor o igual a 4, la cardinalidad de S es menor o igual a 4, entonces el grado de mi grafo es menor o igual a 4. Y si el grado de un grafo es menor o igual a 4, la constante de conectividad es menor o igual a 3. Se puede comprobar que el peor caso del árbol. Si tengo un árbol 4 regular y veo los self-avoiding walks, primero tengo 4 opciones. En el caso del árbol, primero tengo 4 opciones, pero después me quedan solo 3. Eso es mi lambda n, gamma n, perdón. Y cuando tomo en el límite eso me da 3. Y el árbol es el peor caso. Entonces cuando S es menor o igual a 4, mi grafo tiene grado menor o igual a 4, mi constante de conectividad es menor o igual a 3, y lambda crítico de 3 es 27 16avos, que es mayor que 1. Entonces estoy en el régimen bueno. De ahí el que haya supuesto que S es menor o igual a 4. Y recuperamos el caso en donde la presión, cuando F es 0, es exactamente la entropía, en donde las cosas son uniformes y los pesos de cada configuración son uniformes. Y voy a terminar aquí. Gracias.